opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La fuerza es la unión. Estábamos en el segmento anterior escuchando lo que nos planteaba el director general de Provea, Rafael Uzcategui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, que está siendo objeto de ataques por parte del régimen, que pretende criminalizar precisamente esta práctica, la defensa de los derechos humanos. Ahora vamos a hablar de los derechos humanos, no de los políticos ni de los militares, no de los dirigentes políticos ni de los militares que están alzados en armas. No, vamos a hablar de los derechos humanos de los humildes habitantes de Petare. En Petare, por sexto día consecutivo, se sigue produciendo la confrontación entre bandas delincuenciales con gran cantidad, con gran despliegue de poder de fuego. Ayer se produjo además una cosa singular, ¿no? Ayer se produjo un inmenso cacerolazo en las zonas 8 y 10 del barrio José Félix Rivas, la parte más alta de Petare. El cacerolazo era, imagínense ustedes, aunque usted no lo crea, era en respaldo a el sujeto llamado Wilexis, o el jefe de una de las bandas delincuenciales que tiene en esa zona se ha construido una suerte de prestigio al estilo Pablo Escobar, al estilo Chapo Guzmán. Bueno, se ha construido una suerte de prestigio dentro de los pobladores de la zona como un supuesto protector. Ayer hubo un cacerolazo inmenso en este sentido. Quisimos consultar opinión experta sobre este tipo de procesos, sobre este tipo de fenómenos que, repito, afecta la integridad física, pone en peligro la vida, no de una parcialidad política, sino de una inmensa comunidad. Y buscamos el criterio, la opinión de Javier Ignacio Mallorca. Javier Ignacio Mallorca, como ustedes saben, es un periodista especializado. Escuchemos entonces el planteamiento que nos hizo Javier Ignacio cuando le preguntamos qué está ocurriendo en Petare, cuál es la situación de esta dinámica de enfrentamiento de bandas en esta populosa zona del este popular caraqueño. Ahora sí voy con la primera pregunta. Esta es la respuesta que nos dio. Básicamente, lapsos muy prolongados en los que se hacían disparos al aire de una forma sumamente ostentosa, con la intención clara de enviar un mensaje tanto a la comunidad como al resto del entorno delictivo que pudiera estar pensando en algún momento en tratar de desplazar del territorio a este Wilexis, que es precisamente quien está dominando el área que va entre José Félix Rivas, en la zona 8, a la zona 10, pero también 5 de Julio, todo este sector de la Parrilla, todas esas zonas que hemos visto en las que en los últimos días se han estado dando unos intensos tiroteos, pero que no tienen un correlato en número de víctimas. Es decir, se hacen los disparos como avisando lo que podría ocurrir si alguna persona se acerca allí, digamos, con la intención de desplazar a los que hasta este momento venían ejerciendo el control en ese territorio, con la anuencia de autoridades básicamente locales, porque el crecimiento de Wilexis y su banda ha ocurrido precisamente durante el mandato de José Vicente Rangel Ábalos. Y esto hay que señalarlo con claridad. De hecho, durante una de estas jornadas, de estas fiestas de plomo que hemos visto el fin de semana, específicamente el sábado, supe que se ordenó la presencia de alguna comisión de Polisucre en los alrededores del lugar, pero no hubo manera, porque empezando por el hecho de que los propios agentes no querían ir allá porque se sienten en condición de minusvalía con respecto al poder de fuego y a la disposición táctica que tiene Wilexis, que está dominando el área desde arriba. Eso por una parte, y por la otra porque ellos saben que realmente el liderazgo político de ese sector pues no está
no está con ellos. Me refiero con los policías del municipio Sucre. Luego también hemos visto una actitud timorata de la Guardia Nacional y de la Fuerza de Acciones Especiales, a quienes les han dicho que tienen que mantenerse. Okay. Ahora sí voy con los conflictos crezcan hasta el punto en que los muertos empiecen a aparecer en las calles o pretenden dejar que se consolide el poder de Wilexis sobre esa área. Pero todos sabemos que esto llega hasta el momento en que el Estado decide que va a llegar. Será ahora, será dentro de un tiempito o será dentro de un par de años, pero eso lo sabemos porque es la experiencia que se ha dado tanto en Venezuela como en el resto de los países en los que en algún momento el Estado decide retomar el control del territorio. El problema está en que estos son procesos que a menudo son muy violentos, es decir, no es muy difícil, no quiero decir que sea imposible, pero sí es muy difícil que ocurran de forma incruenta, sobre todo cuando el poder está sostenido por el ejercicio de la Fuerza Armada, en este caso la Fuerza Armada en nombre de la banda. Y esto, creo que ya con esto respondemos a la primera inquietud. Estamos conversando con Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en el área de sucesos, en la fuente de sucesos, y que tiene además sólida formación en el área criminalística. Nos decía que estos procesos se han producido en buena medida por la inhibición de la fuerza pública, por la inhibición de la policía de Polisucre, la Policía Nacional, del FAJ incluso, de la mismísima Guardia Nacional, que ha permitido que un factor delincuencial, la llamada banda del Wilexis, haya prácticamente ejercido control y ejerza hoy control del territorio. Se produce una dinámica actual en la que ese control es desafiado por otro factor delincuencial también, del cual se dice que tiene algún tipo de vinculación con el oficialismo. Recuerden que ayer entrevistamos a Génesis Carrero, periodista, quien decía que la banda rival de Wilexis, la banda de un sujeto apodado El Gusano, este sujeto fue liberado, fue excarcelado hace poco precisamente para que confrontara la hegemonía de el señor Wilexis. Frente a esta situación, corrieron rumores en el día de ayer de que se había producido una suerte de confluencia o alianza entre la banda del Wilexis y otras bandas, entre ellas una muy conocida y muy temida, la banda que ejerce su control sobre el área de la Cota 905. En relación a ese tema, esto fue precisamente lo que nos dijo Javier Ignacio Mallorca. Un problema acá. Lamentablemente no. Sí, efectivamente hay unas informaciones que están corriendo por redes sociales en la forma de mensajes de voz, según los cuales se han producido unas especies de cuadraturas en las que la megabanda de Wilexis está obteniendo apoyo coyuntural de la megabanda de Carlos Revete, alias Coqui, quien domina en la Cota 905. Son dos áreas en las que, por cierto, el Estado ha cedido el control del terreno. La Cota 905 y las partes altas de José Félix Rivas. Por ende, bueno, allí pueden cocinarse cualquier cantidad de rumores. En estas cosas creo que hay que ser muy prudente, hay que tratar de evaluar las informaciones con un poco más de calma. Pensemos por un momento si Wilexis realmente necesitaría semejante apoyo, tomando en cuenta que esta megabanda ejerce un control sobre territorios tan extendidos como todas estas zonas de José Félix Rivas, el 5 de Julio, La Parrilla. Todas esas son áreas bastante extensas y sobre las cuales él tiene un conocimiento detallado del territorio, tiene una organización importante, esto sí ha sido estudiado, es decir, posee gariteros que vigilan, tienen comunicación vía radial con los tiradores, poseen mensajeros, además, por si acaso las comunicaciones radiales fallan, pero además estos mensajeros llevan el dinero que va subiendo hacia el tope de la organización, y desde luego Wilexis tiene sus lugartenientes
y el que funciona como máximo líder, o como le diría en una cárcel, el PRAM. Es una estructura piramidal bastante férrea, es decir, él es el líder reconocido, aunque tiene sus asesores, sus asistentes, que son básicamente los que están enviando esta cantidad de mensajes a la población para que se resguarde con motivo de estos llamados toques de queda que han tratado de implantar en las últimas horas, a propósito de lo que sería un inminente enfrentamiento con el grupo que intenta llegar. No es la primera vez que se produciría una alianza de facto, digamos coyuntural, con la gente de 905. Recordemos que hace un par de años se habló de la posibilidad de que algunas personas que habían sido secuestradas en el área del Paraíso por la banda del Coqui fuesen resguardadas en el área de Petare, en una especie de outsourcing que estaba llevándose a cabo de parte de la banda del Coqui, puesto que en ese momento había un auge de secuestros y aparentemente no se daban abasto para la cantidad de personas que tenían en custodia o en cautiverio en el área de la Cota 905. Entonces empezaron a enviar a personas al área de Petare, y esto solo sería posible si existía algún tipo de acuerdo, por lo menos en el plano operativo, con la gente de Wilex, que desde luego en esto cobraba. Porque lo que está detrás de todo esto es la preservación del negocio. Todas estas expresiones delictivas tienen atrás un afán de lucro, y esto no se puede perder de vista. Es decir, el control del territorio es válido para ellos en la medida en que eso les reporta un beneficio en términos de ganancia por extorsión, control del mercado de alimentos, bueno, por supuesto la venta de drogas, legales o no, en fin, todo tipo de negocios que se puede hacer allí, en el cual pues este grupo sale beneficiado, y en una especie de dinámica perversa, pero que no es única nada más a los casos de Petare y la Cota, pues estos elementos se han ido ganando poco a poco el afecto de algunos sectores de su entorno social, mediante actos de caridad, organizaciones de jornadas benéficas, que pueden o no estar financiadas por el Estado, pueden o no contar con apoyo logístico de entidades del Estado, pero que de todas maneras ellos llevan a cabo, porque el beneficio marginal en todo esto es que ellos cuentan entonces con un entorno social que les proclive y que va a rechazar cualquier acción armada en contra de ellos, o que, como ocurrió en la noche de este lunes, se expresa a través de algunas manifestaciones de calle en las que la gente dice que quieren a Wilexis que se quede. Entonces, bueno, esas son las cosas que se están viendo en la Venezuela de hoy. Esta es la reflexión que comparte con nosotros Javier Ignacio Mallorca a propósito de esto que les planteaba yo, el asunto del peso social que desarrolla o intenta desarrollar estos jefes amponiles en comunidades que terminan estableciendo una relación incluso de más confianza con los factores delincuenciales que con la fuerza pública. Petare ha sido escenario de curiosas manifestaciones donde personas del barrio gritan consignas diciendo que la FAES los agrede y el AMPA los defiende. Asimismo ha sido dicho para escándalo y preocupación de muchísimos de nosotros. Precisamente este tema del FAES surge como preocupación, porque mientras está ocurriendo esta batalla de 6 días ya entre grupos delincuenciales en una zona tan importante como Petare, sin que haya presencia enérgica de la fuerza pública, resulta que vemos a el FAES, que no es una fuerza militar, que es un brazo de la Policía Nacional Bolivariana, es decir, que es una fuerza que tiene
un propósito civil, al menos en su definición teórica. Bueno, no lo vemos en Petare, pero sí los vemos en Macuto haciendo armas contra una supuesta incursión, sobre un supuesto desembarco, una supuesta invasión, que en caso de ser así, es responsabilidad precisamente de la Armada, de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Armada Nacional, en todo caso. Sobre este tema también le preguntamos a Javier Ignacio Mallorca, ¿qué está ocurriendo allí? ¿Qué ocurre con este papel del FAES, utilizado como sucedáneo sustituto de la fuerza militar, en vez de estar haciendo el trabajo que le corresponde a la policía, que sería, por ejemplo, proteger a los ciudadanos de Petare frente a esta situación de conflicto amponil? Esta fue la respuesta que sobre ese tema nos dio, repito, Javier Ignacio Mayor. Tenemos... Bueno, Chu, el tema de FAES ha ido, digamos, evolucionando a estos aspectos más de orden militar que de orden netamente policial. Esto ya lo habíamos advertido. Conviene señalar que no es gratuito que FAES haya participado en los desfiles militares del 5 de julio, como si se tratara de una agrupación más de la Fuerza Armada Nacional. En el concepto que da origen a la FAES por allá por 2017, cuando se produce la fusión de las unidades tácticas de la Policía Nacional, las unidades que tenía dispersas en varias partes del país, se juntan en Caracas bajo un plan que fue presentado por el director de entonces, creo que era el general Pérez Ampueda, si la memoria no me falla. En ese tiempo se planteó que en situaciones de paz la FAE podría ejercer las funciones que, por ejemplo, ejerce la Brigada de Acciones Especiales de la Policía Judicial, pero que en la medida en que el conflicto político se fuese agudizando, ellos también podrían servir como elemento de defensa de eso que se llama el proceso revolucionario, y en ese sentido es que han justificado la presencia como elementos empotrados en la FAE de sujetos pertenecientes a la organización Tres Raíces, así como de otros colectivos, y el ejercicio ahora del comando por alias Miguelito, que es una persona procedente también del mundo de los colectivos. Entonces FAES tiene estas dobles funciones que se están manifestando aquí con mucha claridad en el caso de Macuto, pero que ya ellos traían desde su propio nacimiento. Muchísimas gracias al periodista especializado Javier Ignacio Mallorca, periodista ancla de la Fuente de Sucesos y periodista con formación en el área criminalística. Nos habló entonces de lo que está ocurriendo en Petare, de la génesis de lo que está pasando allí, del origen de este poder que tienen estas bandas, tanto la banda del llamado Ulexis como la banda del llamado Gusano, de dónde viene cada una de estas formaciones y por qué tienen esa capacidad de fuego. Nos habló también de cómo no sería novedad la alianza funcional, táctica, operativa entre la banda del Ulexis en Petare y la banda del llamado Coqui en la Cota 905. Nos decía que estaba mapeado, estaba detectado como en algún momento del pasado personas que eran secuestradas en el suroeste de Caracas por la banda del Coqui terminaban retenidas en Petare, una suerte de concertación delincuencial. Esto es muy grave para los ciudadanos porque nos encontramos entonces con una ciudad prácticamente partida por amplias áreas donde el control del territorio no lo ejerce ninguna autoridad legítima, sino lo ejercen estas bandas. Y finalmente nos explicaba que mientras esa es la realidad del ciudadano, la policía, y sobre todo aquellos cuerpos de seguridad que tienen más recursos y más apoyo institucional, el caso del FAES, pero está dedicado básicamente a otras cosas y no a la defensa del ciudadano. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza
La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero ahora compartir con ustedes una preocupación. ¿Para qué uno quiere líderes? Para que lideren. La palabra lo dice. ¿Para qué uno necesita tener dirigentes? Bueno, para que dirijan. Y sobre todo para que dirijan en horas complejas, en horas oscuras, en horas que le exigen a la sociedad una dosis adicional de coraje y claridad. Allí hacen falta dirigentes. Yo he intentado escuchar con atención buena parte de los alegatos de las personas que dicen estar al frente de la llamada Operación Gedeón, estos desembarcos que ocurrieron ayer, esta situación, y digo con respeto que aunque yo no comparto esa forma de lucha, aunque yo no creo en esa visión del conflicto venezolano, bueno, son venezolanos, son ciudadanos que tienen una idea y bueno, lo menos que hay que hacer es escucharlos. Al escucharlos, entre otras cosas, viví partes de un programa de la señora Patricia Poleo y parte de una entrevista que le hizo al capitán Nieto, el periodista Napoleón Bravo. Me encuentro una gran cantidad de críticas y dudas de esas personas sobre el liderazgo político venezolano. Caramba, lo menos que uno puede esperar es que el liderazgo político se exprese frente a una situación como esta, que deja muchas dudas y que además tiene aristas que intentan implicar a factores de ese liderazgo político, concretamente al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como vinculado con parte de esta trama. Recordemos que hace poco, en una nota firmada por el periodista Joshua Goldman de la agencia de noticias AP, Associated Press, se hablaba de una trama donde estaba implicado Alcalá Cordones, donde estaba implicado este contratista norteamericano que aparece ahora como una de las cabezas de esta situación, y donde también hacían alusión a el presidente Guaidó y a algunos de sus colaboradores. Frente a esto, miren, lo sano, lo responsable es que haya una posición muy firme y muy clara ante el país para saber exactamente de qué estamos hablando y a qué nos estamos ateniendo. Esto es demasiado importante porque precisamente la ambigüedad es lo que ha permitido que alguna gente en su desesperación acaricie la idea de que la solución a la crisis venezolana va a llegar en la proa de un navío con bandera extranjera
o que va a ser un quiebre de tal o cual naturaleza o una salida mágica de tal o cual asunto. Cada vez que se ha planteado al liderazgo político venezolano, bueno, ¿cuál es el camino para lograr eso que todos deseamos, que es el cambio? En vez de darnos una respuesta clara, nos dicen, todas las cartas están sobre la mesa. Si todas las cartas están sobre la mesa, no estás diciendo cuál es tu carta, no estás diciendo cuál es tu jugada, no estás diciendo responsablemente al país cuál es el camino para lograr ese objetivo que todos queremos. Y esto es muy importante porque, caramba, está probado, estadísticamente está testeado y consultado. La inmensa mayoría de los venezolanos quiere cambio y esa inmensa mayoría ha hecho todo lo que se le ha pedido. Cuando se le pidió que marchara, marchó. Cuando se le pidió que votara, votó. Cuando se pidió que se abstuviera, se abstuvo. Todo. Así que aquí falta de pueblo no ha habido. Ha habido más bien falta de dirección, de coherencia en la dirección. Bueno, eso en esta hora, la incoherencia en esta hora es un lujo costosísimo. Porque lo que se puede perder ya no son votos. Lo que se puede perder ya no son puestos. Lo que se están perdiendo son vidas. Entonces es demasiado importante, repito, demasiado importante. No solamente que se diga, nosotros no tenemos nada que ver con esto. No, digan con qué tienen que ver. ¿Cuál es el camino estratégico que el liderazgo político del campo democrático le ofrece a los venezolanos para lograr eso que queremos todos? La única manera de que la desesperación y la angustia de un país no sirva de pasto a cualquier aventurero o a cualquier desesperado es que tengamos un liderazgo que lidere, que proponga, que promueva, que organice. Eso es lo que está planteado. No basta con decir, ahí me apoyan 60 países, 70 países, 130 países, 4 planetas. No, tienes que decir acá, cuál es el camino estratégico en el cual tú sí crees para lograr el objetivo que está planteado. Digo todo esto de la manera más respetuosa, pero también de la manera más firme. Hoy hay una oportunidad, hoy es martes. Hoy hay sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Comparto con ustedes la agenda propuesta para la sesión de hoy de la Asamblea Nacional. Primero, proyecto de acuerdo en rechazo a los anuncios del régimen de Maduro de ceder activos de petróleos de Venezuela a terceros, incluyendo la refinería de Amuay. Esto es gravísimo, por supuesto. Segundo, debate sobre la masacre en el centro penitenciario de Los Llanos, Cepella, la cárcel de Guanare. Por supuesto que este es un tema muy importante. Tercero, debate sobre la inseguridad en Venezuela y la actuación de los colectivos terroristas en los sectores populares. Es una tragedia diaria. Todos estos temas son importantes, pero no son temas pertinentes. La pertinencia tiene que ver con su vinculación con la realidad inmediata. Aquí lo pertinente es que hoy la Asamblea Nacional discuta lo ocurrido el día domingo y el día de ayer, que lo discuta y que llegue a una conclusión y que le diga al país cuál sí es el camino que la mayoría democrática venezolana va a transitar para convertirse en poder político. Que lo diga, que salgamos de esa ambigüedad. No voy a aplicar otra palabra porque no se trata aquí de lanzar adjetivos. No, yo tengo la esperanza de que acá el presidente Guaidó, tengo la esperanza de que los jefes de los partidos, tengo la esperanza de que los jefes de Primero Justicia, los jefes de Voluntad Popular, los jefes de Acción Democrática, los jefes de Un Nuevo Tiempo, que los jefes de todos los partidos, bueno, digan, vale, nuestra posición, nuestra responsabilidad es esta. ¿Por qué digo esto? Porque mira, es curioso, ¿no? Pero a veces ante situaciones complicadas, cuando tú supones que van a salir pues los
voceros, los conductores, los liderazgos a orientar. Entonces resulta que es cuando se esconden, es cuando no aparecen. Es como que si estuvieran en una operación de, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si ganan, salimos y decimos que los apoyamos. Si no ganan, decimos que, bueno, que son unos aventureros que hicieron tal y cual cosa. Este no es tiempo para ese tipo de operaciones. Este no es tiempo para ese tipo de juegos. No lo es. No lo es. Este es tiempo de definiciones. Este es un tiempo para que el liderazgo lidere, para que la dirigencia dirija. Porque por un lado tenemos un pueblo necesitado de cambio, urgido y desesperado. Por un lado. Y por otro lado tenemos un régimen que ha demostrado que hay muchas cosas que ellos no saben ni quieren hacer. Muchas cosas que tienen que ver con el bien común que ellos ni saben ni quieren hacer. Ellos no saben llevar agua a los hogares. Ellos no saben garantizar el suministro eléctrico a los hogares. Ellos no saben garantizar algo tan elemental como el servicio de aseo urbano. Eso no lo saben ni les interesa saberlo. Ah, pero mantenerse aferrados al poder con uñas y dientes, eso sí lo saben. Entonces, repito, en una situación como esta, en una situación tan compleja como esta que estamos viviendo, es muy importante que el liderazgo lidere, que la dirigencia dirija. Y tenemos una oportunidad que ojalá no sea desperdiciada en esta sesión prevista para hoy, esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos a la sección final acá, en La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. No quiero terminar el programa de hoy sin hacer referencia a la trágica situación que costó la vida al joven Rafael Hernández, un joven de apenas 21 años de edad, en el sector del Campito, en la ciudad de Mérida. Había un apagón en esa zona y este joven, Rafael Hernández, de 21 añitos, salió junto con sus vecinos a protestar, a exigir servicio de energía eléctrica en su comunidad. Este joven fue agredido, este grupo de vecinos fue agredido por unos sujetos, unos irregulares armados que dispararon contra a las personas que protestaban exigiendo energía eléctrica, personas que estaban protestando contra el apagón, y como resultado de la andanada de balas cayó fulminado, cayó muerto este joven Rafael Hernández. Quiero alertar sobre esto. En diversos estados de la República ha habido protestas contra apagones o protestas contra la manipulación en la venta de combustible
y el cobro en dólares y las colas monstruosas, en diversos estados de la República ha habido protestas ciudadanas por estos motivos absolutamente legítimos y la respuesta ha sido la represión. En unos casos, la represión la ha ejercido la fuerza pública y han detenido a estas personas que han protestado. Pasó en Barinas, por ejemplo, y los han puesto a las órdenes de los tribunales. Pero en Mérida, la represión tuvo esta cara de individuos civiles irregulares. Yo levanto mi voz de protesta. Yo quiero extenderle mi pésame a la familia de este joven de apenas 21 años. Quiero decirle a todos los venezolanos, los derechos efectivamente se defienden, se ejercen, se conquistan. Y quiero decirle a los señores que promueven o estimulan la acción de estos grupos haciendo represión ilegal, no sigan jugando con fuego, no sigan jugando con el dolor y la desesperación de los venezolanos, porque estamos en un momento especialmente delicado, de especial crispación política, de gran angustia desde el punto de vista económico, por el tema del hambre, por el tema del combustible, y además tenemos encima la tensión que genera la emergencia sanitaria. Todo esto es extremadamente complicado, como para que además vengan a tener este tipo de despropósito cuando ciudadanos, haciendo uso de sus derechos constitucionales, sencillamente reclaman algo tan elemental como la prestación de servicios públicos. Esta palabra, repito, entonces, de condolencia a la familia del joven Rafael Hernández en el sector del Campito, en la ciudad de Mérida. Trabajamos para ustedes, la Dirección General de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.